Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Esta división se dio como castigo por la idolatría de Salomón y como cumplimiento del juicio de Dios anunciado por el profeta Ahías a Jeroboam, quien se convirtió en el primer rey del reino del norte. Desde su inicio, el reino del norte se apartó del Señor. Jeroboam temió que el pueblo regresara al reino del sur si continuaban yendo a Jerusalén a adorar, por lo que estableció 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, para que los israelitas adoraran allí. Esta decisión introdujo una idolatría institucionalizada que marcó el rumbo de Israel durante toda su historia. Los reyes que sucedieron a Jeroboam siguieron su ejemplo o lo empeoraron. Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Omri, Acab y muchos otros reyes gobernaron Israel sin apartarse del pecado de Jeroboam. En particular, el rey Acab, junto con su esposa Jezabel, promovió el culto a Baal de forma abierta, persiguió a los profetas del Señor y llenó la tierra de violencia, injusticia y corrupción. Durante estos tiempos, Dios levantó profetas como Elías y Eliseo para confrontar la maldad, hacer milagros, llamar al arrepentimiento y demostrar que solo el Señor era Dios. Pero aunque hubo momentos de arrepentimiento temporal, el pueblo no cambió su corazón. El Señor envió muchos profetas al reino del norte. Entre ellos se destacan Amós y Oseas. Amós profetizó desde Judá, pero dirigió sus mensajes a Israel. Denunció la injusticia social, la opresión de los pobres, la corrupción de los jueces y el culto falso. Oseas, por su parte, habló con un lenguaje lleno de amor y dolor. Dios lo mandó a casarse con una mujer infiel como símbolo del adulterio espiritual de Israel. A través de Oseas, Dios expresó su tristeza, su enojo y su esperanza de restauración, pero también anunció el juicio inminente. A pesar de todas estas advertencias, el pueblo no quiso escuchar. Siguieron adorando ídolos, haciendo alianzas con naciones extranjeras, despreciando los mandamientos de Dios y viviendo sin temor de Él. Finalmente, Dios decidió ejecutar el juicio que había anunciado desde tiempos de Moisés, la expulsión de la tierra prometida por causa de la desobediencia persistente. En el año 732 a.C., durante el reinado de Peca en Israel, el rey Tiglat-Pileser III de Asiria comenzó sus campañas contra el reino del norte. Capturó varias ciudades del norte y deportó a muchos israelitas. Más tarde, en el año 722 a.C., durante el reinado de Oseas, último rey de Israel, el rey Salmanasar V de Asiria sitió Samaria, la capital del reino del norte. El sitio duró 3 años. Finalmente, la ciudad cayó bajo el gobierno de Sargón II, sucesor de Salmanasar. El relato bíblico en 2 Reyes capítulo 17 explica con detalle las razones espirituales del exilio. Dice que el pueblo de Israel pecó contra el Señor su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto, y que adoraron a otros dioses. Imitaron las costumbres de las naciones paganas, edificaron lugares altos en todas sus ciudades, levantaron imágenes de acera e hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego. Aunque Dios les advirtió por medio de todos los profetas y videntes, diciéndoles, vuélvanse de sus malos caminos, ellos no escucharon. Endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor. Rechazaron sus estatutos y el pacto que Él hizo con ellos. Como consecuencia, Dios apartó a Israel de su presencia. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas por los asirios y esparcidas en lugares como Hala, en el río Abor, en Gozán y en las ciudades de los medos. Esta deportación fue masiva y no dejó casi rastro de estas tribus en su tierra. Los asirios, siguiendo su política imperial, repoblaron las ciudades israelitas con pueblos extranjeros traídos de Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim. Estos pueblos trajeron sus propios dioses y comenzaron a adorarlos en la tierra de Israel, aunque también aprendieron algo sobre el Dios de Israel, pero su adoración fue sin fidelidad ni verdad. El resultado fue un pueblo mixto, tanto en raza como en religión, que con el tiempo se conocería como los samaritanos. Pero las 10 tribus originales del Reino del Norte desaparecieron como entidad nacional. Por eso,
A menudo se habla de ellas como las 10 tribus perdidas de Israel. El exilio de Israel a manos de Asiria no fue simplemente una tragedia política o militar. Fue un juicio espiritual. Fue el cumplimiento de la advertencia dada siglos antes por Moisés: si el pueblo obedecía, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían dispersados entre las naciones. Este exilio también muestra el dolor de Dios por un pueblo que rechazó su amor, y la fidelidad de Dios a su justicia. A pesar de todo, Dios no se olvidó de su pueblo. A través de los profetas, siguió prometiendo restauración. Anunció que un día reuniría a su pueblo disperso, que sanaría sus rebeliones, y que enviaría a un Mesías que traería justicia y salvación no solo a Judá, sino también a Israel. El exilio de Israel nos deja muchas lecciones. Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Él llama al arrepentimiento, envía advertencias, muestra misericordia, pero también ejecuta justicia cuando su pueblo persiste en el pecado. Nos recuerda que la idolatría no es solo adorar imágenes, sino poner cualquier cosa por encima de Dios. Y también nos enseña que, aunque el juicio llega, la esperanza nunca muere, porque Dios es fiel a su pacto y su propósito de redención permanece firme. Así terminó la historia del Reino del Norte. Un pueblo que comenzó con la promesa de libertad, terminó en la esclavitud. Un reino que fue llamado por Dios, terminó siendo desechado por su rebelión. Pero aún en medio del juicio, Dios preparaba el camino para la restauración, para un nuevo pacto, para un nuevo rey que reuniría a las ovejas perdidas de la casa de Israel.